a casi 7 años de la implementación de la ley, más bien de la promulgación de la ley que crea el nuevo sistema de educación pública en el país, el gobierno va a presentar modificaciones a esta ley para mejorar el sistema de traspaso desde los municipios a los SLEP. Vamos a conversar a esta hora con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cuánto influyó, bueno, muchísimo, lo que ocurrió en Atacama como una oportunidad para hacer las modificaciones que ya se venían conversando desde hace ya varios meses, no solamente por Antofagasta, Atacama? Sí, mira, efectivamente Atacama es un catalizador de un proceso que requirió poner mucho más esfuerzo, efectivamente, en poder mirar un diagnóstico que es transversal a la implementación del sistema. Pero también quiero señalar con mucha precisión que en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, en el área de educación, ya estaba contenido la modificación de la ley 21.040, de la ley de nueva educación pública. Ya se había evidenciado la necesidad de hacer cambios y ajustes en el proceso, sobre todo a partir de lo que fueron los informes del Comité de Evaluación de la Nueva Educación Pública por allá en el año 2019 y que consecutivamente ha ido emitiendo distintos pronunciamientos y propuestas, al mismo tiempo a que ha habido una profusa elaboración de evaluaciones, de informes de la academia, centros de investigación, universidades, de organismos de la sociedad civil que se han pronunciado sobre esto y de la propia experiencia que el Ministerio de Educación ha recogido a través de la Dirección de Educación Pública de lo que ha sido este proceso de implementación. ¿Y cuáles van a ser esos cambios? Por tanto, acá hay un diagnóstico bien acabado. Mira, esto tiene varios ejes. En primer lugar, y yo diría que una parte muy importante del tema es toda la parte previa de la transición a la nueva educación pública. Evidentemente, el caso de Atacama que tú señalabas es expresión de la herencia de hartas dificultades en materia de infraestructura, en materia de financiamiento, de gestión de las escuelas, de resultados de aprendizaje, porque no se nos puede olvidar que es el propósito central de la política. Y lo que estamos buscando con esa primera parte del proyecto de ley es mejorar todo el proceso de transición, estableciendo nuevos mecanismos, haciendo obligatorios ciertos instrumentos y estableciendo sanciones también adecuadas para los incentivos correctos en el proceso de traspaso. Por otro lado, también viene un fortalecimiento de la dirección. ¿Va a haber exigencias mayores a los municipios que hagan los traspasos? ¿Se les va a exigir una determinada forma de entregar los establecimientos? Absolutamente. De hecho, lo que se está planteando es que primero los convenios de transición, que hoy día son voluntarios, en el marco de la modificación que estamos planteando, van a pasar a ser obligatorios. Es decir, todos los municipios van a tener que entrar en un proceso de transición y esto va a estar asociado también a recursos, por cierto, que apoyen el proceso, pero también a sanciones cuando no se cumplan con esos procesos. Acá ha habido cierta laxitud, que por cierto no corresponde a la realidad de todos los municipios, pero sí en determinados casos esto es muy importante porque de esa forma aseguramos que el traspaso es lo más limpio posible. Acá no solamente hablamos de temas de infraestructura, también hablamos de temas como, por ejemplo, las deudas previsionales que se tiene con los trabajadores y trabajadoras de la educación, que es una dificultad muy grande en el proceso previo. Eso genera además déficits que son muy importantes en términos presupuestarios y no siempre se hace de manera adecuada este proceso de transición. Solo recordar que en el caso de Atacama, por ejemplo, tuvimos administrador provisional previo al traspaso, es decir, se tuvo que intervenir la comuna de Tierra Amarilla antes del traspaso y tuvimos 2 alcaldes del territorio que terminaron en prisión, ¿no? Producto de irregularidades en el uso de los recursos vinculados, en el caso particular de una, a educación, en el otro a educación y también a otros temas del área municipal. Ese es un primer aspecto, entonces, la transición, cómo fortalecemos la transición. Otra parte muy importante, Matilde, es cómo vamos a abordar esto del fortalecimiento de la musculatura de quien dirige estratégicamente el proceso, que en este caso es la Dirección de Educación Pública. Mucho se habló de la capacidad de intervenir del Ministerio de Educación en una situación de crisis como la de Atacama, y la verdad es que con pocas herramientas para poder ejecutar una intervención mayor. Entonces acá también estamos entregando nuevas facultades a la Dirección de Educación Pública para poder dirigir estratégicamente el proceso tanto de transición como luego en régimen de acompañamiento administrativo, financiero y pedagógico de los servicios locales. Ya, ahí me interesa, ministro, que nos explique bien cómo funcionaría este nuevo sistema de gobernanza que permitiera una injerencia mayor, porque resultó paradójico que en la región de Atacama, en la misma región, hubiera problemas en Atacama, pero en Huasco funcionara todo perfecto. Y aparentemente uno de los problemas fue el de gobernanza en el caso de Atacama. Absolutamente. De hecho, en el caso de Atacama tenemos una situación muy peculiar y es que
producto de situaciones administrativas que se comenzaron a investigar con sumarios y que no derivaron necesariamente en la destitución de las autoridades, se sucedieron una serie de subrogantes que también fueron, por distintas razones de dificultades administrativas, cayendo como reemplazos, y en un minuto no hubo capacidad de dirigir estratégicamente ese servicio. ¿Y por qué no se tiene que pudo ver con la hacer el dinámica reemplazo interna de las personas que no estaban funcionando? Porque la ley contempla que el director ejecutivo está electo por alta dirección pública y solo puede ser reemplazado cuando el que está en funciones está destituido o ya no ejerce el cargo. En el caso particular de Atacama, el director ejecutivo titular se encuentra en un proceso de sumario administrativo que se ha alargado por un tiempo muy largo, y todos los sucesores de ese director ejecutivo solo lo puede reemplazar el director ejecutivo titular. Es decir, no puede ser una decisión que se toma desde la Dirección de Educación Pública. De ahí que en la ley de reajuste del sector público del año pasado, es decir, de diciembre del año pasado, se propuso legislar precisamente para tener una figura de director ejecutivo suplente, una figura de intervención. Lamentablemente eso fue rechazado en la ley de reajuste y lo tuvimos que volver a legislar en enero, donde fue aprobado por una amplia mayoría, y eso recién nos permitió poder designar a una directora ejecutiva, en este caso Cecilia Brito, que hoy día funge como directora ejecutiva suplente mientras se terminan los procesos administrativos, se ratifica o se destituye al director titular, y en caso de que se destituya, se haga un nuevo concurso para determinar una persona titular de manera nueva, ¿no? Y ahí se evita cualquier problema político, ministro, porque en este caso lo que ocurría era que esta figura de director estaba en un partido político y resultaba imposible hacer el cambio para no pelearse con ese partido político que es la Democracia Cristiana, ¿no? No. Yo creo que ahí hay una confusión. El director ejecutivo titular, no tengo idea qué partido político tenía. La verdad es que algo que a mí en particular no me importa. Precisamente uno de los propósitos de la nueva educación pública es que esto esté desanclado de los ciclos políticos electorales. Por tanto, lo que a mí me importa es que sean buenos directores ejecutivos. Y en el caso de, me imagino que el caso que tú te refieres, el penúltimo director ejecutivo, en realidad esa persona fue reemplazada por el cambio de la subrogancia, donde asume la directora del área técnico-pedagógica. No era por la militancia, sino que más bien porque no estaba siguiendo un proceso adecuado para enfrentar la crisis de Atacama, y eso derivó obviamente en un cambio, pero eso tiene que ver con la subrogancia interna. Ya, pero todo esto se evitaría si se aprueba en el fondo las propuestas que está presentando a partir de estas modificaciones. Y esos son solo algunos de los elementos de mayor capacidad de dirigir estratégicamente el proceso. También hay facultades para distribuir recursos, también hay facultades para orientar de mejor manera los planes estratégicos anuales y plurianuales de los servicios locales. También está la posibilidad de acompañar administrativamente con determinadas decisiones previo a situaciones de crisis a los servicios locales. Hay un conjunto, una batería de herramientas que hoy día va a tener la Dirección de Educación Pública para poder acompañar, y no solo acompañar, dirigir estratégicamente el proceso de transición y también luego en régimen. ¿Qué otros ministerios van a estar en este Consejo de Ministros? Porque en este caso el Ministerio de Educación estaba solo, pero se necesitaba también la afluencia del Ministerio de Obras Públicas, en el caso solamente por poner este ejemplo de Atacama. Pero ¿cuáles son los otros ministerios que van a colaborar? Mira, antes de pasar al catálogo de ministerios, es importante señalar que esa medida en particular es una de las que nosotros establecimos para generar la condición de que la nueva educación pública es una política de Estado. Esta no es una tarea exclusiva del Ministerio de Educación, como tú decías, se requieren el acompañamiento de otro tipo de instituciones. Está contenido primero el Ministerio del Interior, sobre todo a través de Subdere, que es una organización, una subsecretaría muy relevante para el acompañamiento en toda la etapa previa con los municipios. También está el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene relación con toda la situación de la planificación urbana, que tiene que ver con todo el tema también de infraestructura, entre otras medidas. Está el Ministerio de Bienes Nacionales, que también es muy importante a propósito de la subdivisión de los predios, de la determinación de qué propiedades se traspasan, cuáles no, los conservadores de bienes raíces, etcétera. Está también el Ministerio de Salud, que siempre es un colaborador estratégico con educación en temas tan importantes como, por ejemplo, los temas de prevención en materia de salud mental, también el consumo problemático de alcohol y droga a través de los programas que tiene. En el caso del Ministerio del Interior, también la Subsecretaría de Prevención del Delito es muy relevante en la articulación con el Ministerio de Educación. Por otro lado, también es parte integrante de este espacio el Ministerio
del trabajo y previsión social que nos acompaña en todo lo que tiene que ver con las deudas previsionales, derechos laborales que tienen que ser traspasados de un sistema al otro, en fin, todo un conjunto de ministerios que tienen una parte importante en distintos aspectos que hoy día están coordinados en una política de Estado. Bueno, y esto se va a comenzar a discutir dentro de, me imagino, de las próximas semanas. ¿Cuándo debiera estar ya funcionando? Porque este sistema está, digamos, avanzando, se necesitan otros traspasos y también se aumentan los plazos para los traspasos. Mira, eso es lo que tenemos que determinar a propósito del protocolo que firmamos con el Senado en el marco de la discusión presupuestaria del año pasado. Allí nos comprometimos a hacer una evaluación, esta evaluación ya está en proceso y esta evaluación es la que nos va a indicar cómo continuamos con el proceso de implementación de la nueva educación pública. Creemos nosotros que es importante hacerlo de manera adecuada, de manera responsable, pero también con plazos acotados porque la crisis municipal sigue aumentando. Te quiero dar un dato, Matilde, que es muy importante. El año 2016, el 13% de los municipios tenía una situación crítica en términos de financiamiento. El año 2022 esa cifra se elevaba a cerca del 60% de los municipios. Eso nos quiere decir que estamos transitando por un camino en el que tenemos un sentido de urgencia para avanzar en este proceso de implementación de la nueva educación pública, pero hay que hacerlo bien. Y es por eso que hoy día hemos presentado este proyecto de ley para mejorar el proceso de implementación. Acá no está en discusión, y lo han dicho tanto parlamentarios oficialistas como de oposición, si hay o no desmunicipalización, hay o no nueva educación pública. Acá lo que está en discusión es cómo mejoramos el proceso, que yo entiendo es el ánimo de todos, porque acá hay una política pública que ha sido legislada de manera transversal ya hace varios años, y lo responsable es arreglar lo que hay que arreglar en el camino y valorar lo bueno también. Y eso también era parte de lo que conversamos ya con la Comisión de Educación. Esperamos, al momento de que nosotros presentamos este proyecto de ley, hacernos cargo de las recomendaciones y los diagnósticos que son transversales. Habida cuenta de aquello, esperamos que la tramitación no esté exenta de debate, pero por cierto que sea lo más ágil, dinámica y rápida posible, porque la educación pública está esperando que tomemos decisiones y eso lo hacemos en conjunto, Ejecutivo y Parlamento. Ministro, a propósito también del sistema público de educación y las matrículas que durante el mes de marzo vimos que estaban faltando. Este viernes se va a entregar el balance de las postulaciones y las matrículas que están efectivamente a disposición y vamos a saber si ese número que conocimos, que yo no sé de dónde salió, los 3.000 alumnos que estaban carentes o faltantes de un puesto en un colegio, si se redujo o no. Pero, ministro, le escuché bien, ¿usted tampoco sabe de dónde salió el número? No, la cifra nunca la entregamos nosotros como Ministerio de Educación, por lo tanto no conozco la fuente ni el origen de esa cifra. Lo que te puedo decir es que estamos en pleno proceso con un plan de matrícula, de fortalecimiento de matrícula que venimos ejecutando desde el año 2022, el momento en que yo era subsecretario. De hecho, ahí comenzamos a diseñar este proceso de fortalecimiento de matrícula porque lamentablemente, Matilde, este no es un fenómeno del año 2024, este es un fenómeno que tiene un antecedente incluso mucho más antiguo que la propia ley de sistema de admisión escolar, ¿no? Se le ha atribuido injustamente al sistema de admisión escolar las razones de esta falta de oferta educativa y en realidad, como lo dice la frase, lo que hay es una falta de oferta educativa, es decir, faltan cupos en determinadas zonas del país. Tampoco es un problema nacional, es un problema que está focalizado en determinados territorios y para lo cual se está trabajando con los sostenedores, que son aquellos que tienen que ser las solicitudes para crecer. Nosotros estamos orientándolo, lo estamos acompañando y además estamos autorizando. ¿Y cuál es el número que tenía el Ministerio? Porque solo en base a saber ese número vamos a saber oficialmente si se produjo algún movimiento o no. Lo que pasa es que yo lo he dicho ya varias veces, mientras no consolidemos la matrícula, lo que va a ocurrir, está ocurriendo en este minuto, porque el plazo para cerrar el sistema de información, el SIGE, que es el que calcula la matrícula para el pago de la subvención, ocurrió el día de ayer. Hoy día, mañana, los equipos están trabajando precisamente para el pago de la subvención y a su vez vamos a tener la información real de la matrícula. A mí me parece sumamente irresponsable tirar cifras a la mesa cuando es un fenómeno dinámico que todos los días cambia. Por lo tanto, lo que nos parece adecuado es esperar justamente al reporte del día viernes. Me parece que cuando uno informa tiene que hacerlo de manera responsable. Nosotros no hemos negado que hay una dificultad. Lo que estamos diciendo es que esta dificultad existe hace mucho tiempo, no es algo novedoso, no le corresponde al SAE la causa de este problema, que este año, sin duda, ha sido el año en que más cupos se han generado y que menos
cantidad de estudiantes están con dificultades de matrícula, pero también es cierto que la implementación del SAE y del sistema de anótate en la lista nos ha evidenciado una problemática y eso tiene cosas buenas, solo cosas buenas. Primero, nos muestra una realidad de la cual hay que hacerse cargo y nos estamos haciendo cargo. Ya. Y en segundo lugar, nos indica exactamente dónde tenemos que hacer los esfuerzos para que esta situación no se repita y garanticemos el derecho a la educación de los niños y niñas de nuestro país. Ya, pero usted descarta y niega que hayan sido 3.000 el número de matrículas faltantes. Por supuesto, nosotros no hemos entregado esa cifra. Muy bien. Ministro, lo quiero llevar a otro tema porque ayer solamente con votos de la oposición en el Senado se aprobó el avance de la legislatura que crea las salacunas universales. Y todo esto a propósito de que falta una indicación sustitutiva que venía por parte del gobierno. La ministra Orellana dijo que todavía tenían plazo hasta el día 6 y usted también se ha referido a aquello. ¿Por qué no ha llegado hasta ahora esa indicación sustitutiva, ministro? Mira, lo primero es que esta es una discusión que viene del gobierno del presidente Piñera cuando se presenta este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo del Senado, donde se estaba discutiendo precisamente este proyecto de ley. A nuestro juicio es un proyecto de ley muy insuficiente sobre todo porque carece de un componente esencial que es el componente educativo. Cuando hablamos de salas cunas no estamos hablando de guardería, estamos hablando de un espacio en el que hay cuidados, pero también hay formación, hay educación. Crear un registro de cuidadora no resuelve el problema, es más bien un retroceso respecto a lo que ha sido la educación parvularia en los últimos 60 años y particularmente además este año que se cumplen 160 años de la historia de la educación parvularia en Chile. Consideramos además que este proyecto no contempla elementos respecto a organismo fiscalizador, que se asegura de que la pertinencia de la infraestructura sea la adecuada, que la pertinencia de quienes están a cargo de los niños y niñas en esos lugares sea la adecuada y cumpla con todos los estándares que la ley impone. Entonces, lo que nosotros vemos en realidad es que el diseño mismo de ese proyecto de ley es insuficiente y nos comprometimos como Ejecutivo. Ese fue el compromiso que hizo el presidente Gabriel Boric y nos mandató al ministro Marcel, a la ministra Orellana, a la ministra Jara y a mí a trabajar en una propuesta que estamos trabajando y preparando ya hace un tiempo y tenemos el plazo que nos dio el Parlamento, el mismo Senado, para presentar esta indicación el día 6 de mayo. Ese es el plazo que legalmente nos entrega el Senado para que el Ejecutivo presente una indicación sustitutiva y estamos trabajando dentro de los plazos que el propio Senado estableció. Por lo tanto, acá hay una hoja de ruta en la que esperamos como Ejecutivo poder presentarle una propuesta al país que tenga en el centro el foco educativo, así como también el resguardo de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores que verían este beneficio, ¿no? No creemos que sean dos derechos que colisionen. El derecho de los trabajadores y trabajadoras a tener cuidados de sus hijos y por otro lado el derecho de los niños a tener educación. Son dos cosas que tenemos que hacer compatibles, estamos obligados a hacerlo. Sin duda, ministro, pero dos cosas. Uno, los legisladores oficialistas en el Senado se quejaron de que esperaron durante mucho tiempo, durante todo el mes de marzo, que llegaran estas indicaciones sustitutivas y que, claro, se estaba esperando aparentemente la fecha a tope y que se produce esta votación y tenemos el resultado que tenemos. Pero lo que se quejan es que desde el gobierno no llegaron estas indicaciones. Hubo un retraso, aparentemente de acuerdo a lo que señalan los senadores oficialistas. Y lo segundo, ministro, yo sé que lo óptimo es que haya cuidado y que haya educación. Sin embargo, también hay que avanzar en la medida de lo que se puede. ¿No es mejor tener un sistema de cuidado y que se vaya perfeccionando a no tener nada? Mira, primero, lo que refiere a los plazos no los pone el Ejecutivo, los plazos para indicar los pone el Parlamento. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que se presentó o no se presentaron indicaciones, bueno, ni siquiera estaba abierto el plazo para las indicaciones. Recordemos que hay un procedimiento legislativo que opera en estos casos para todas las leyes, no solamente para esta, en el que, aprobado en general, se establece un plazo, en general y en particular se establecen plazos para presentar indicaciones. Eso fue lo que ocurrió y se entregó el plazo del 6 de mayo. Ese plazo está vigente y estamos trabajando para presentarlo. Esto no es algo sencillo, hay que rediseñar prácticamente completamente ese proyecto de ley y eso requiere harto trabajo técnico, hay harto trabajo presupuestario porque esto va a requerir recursos. En fin, yo diría que acá hay que tomarse esto con mucha responsabilidad. Y respecto a lo segundo que tú me señalas, Matilde, yo creo que no son cosas incompatibles. Tenemos que ser capaces de garantizar ambas cosas porque además
todos estos procesos tienen asociados además transiciones para la implementación. Esto tampoco es de un día para otro, cada uno de los aspectos que contenga esta ley tiene que ir aparejada de un proceso de transición que va acompañando la implementación hasta llegar al régimen de implementación de una ley. Toda ley de la envergadura que tendría la ley de sala cuna universal requiere transiciones que toman tiempo, toman años incluso, porque hay que generar las capacidades humanas, las capacidades de infraestructura, los elementos normativos, reglamentos que regulan la ley. Es decir, yo creo que la definición de partir tiene que ser en función de una transición, pero de una transición que tiene que ir aparejada entre las tareas de cuidado y las tareas educativas. Al menos desde el Ministerio de Educación no podemos señalar algo distinto, porque nuestro foco justamente es garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas. No es otra cosa. Y creemos que no es incompatible con las tareas de cuidado ni con los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores. Ya, pero no solamente es del Ministerio de Educación, también es del Ministerio de la Mujer, que lo que se propone también es que se pueda efectivamente, claro, efectivamente hacer la compatibilización, y esto finalmente termina con este requisito de las 20 mujeres para crear una sala cuna, sino que se establece esta sala cuna independientemente de la cantidad de mujeres o hombres que trabajen en una determinada lugar. Lo que nos parece fantástico. Por eso el presidente le pidió a los 4 ministros ponernos de acuerdo, trabajar una propuesta y llegar a un acuerdo con la oposición. Y en eso está trabajando la ministra Orellana, la ministra Jara, el ministro Marcel y quien habla. Ya, perfecto. ¿Cómo se ven las perspectivas? Porque el oficialismo está en desventaja en número en las 2 cámaras y ahora se asentó más en el Senado. Mira, cuando hablamos de este tipo de proyectos estamos hablando de garantía de derechos, estamos hablando de algo que es razonable y que nadie discute. Justamente lo que se le planteó a la oposición es que era posible hacer las 2 cosas y ya hubo acuerdo en que es posible hacer las 2 cosas. Por eso se entrega el plazo para presentar las indicaciones. Una vez presentadas las indicaciones, yo creo que vamos a tener la capacidad de ponernos de acuerdo en algo en lo que realmente no tenemos grandes diferencias, que es de qué manera resguardamos los derechos de los niños y niñas, y en eso ya hay normas que regulan, y no sé si hay que innovar tanto en ese ámbito, hay que establecer cuáles son los mecanismos, las transiciones y las fuentes de financiamiento, pero todo lo que tiene que ver con reconocimiento oficial, estándares de educación, formación docente para educadores de párvulo, generación de educadores de párvulo, son elementos que ya tenemos en nuestro sistema, como lo hace hoy Junji, Integra y también el sector vía transferencia de fondos. Sí, a propósito, ya se anunciaban movilizaciones por parte de esas fundaciones. Ministro, le queríamos agradecer este contacto a esta hora de la tarde con nosotros, con CNN Chile. Lo aprovechamos bastante en varios temas, así que muchísimas gracias por la disposición. Siempre a disposición, Matilde. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.